Y habló Dios al pueblo de Israel, diciéndoles: fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Amén. Libro de Deuteronomios, capítulo 30, de sus versículos 15, 16 y 19. Hallaremos libertad cuando entendamos la verdad en Cristo Jesús. Bienvenido a tu programa, Un Café con el Maestro. Un Café con el Maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. La libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. Es también el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no está en condición de prisionero, coaccionado o sometido a lo que le ordene otra persona. Esta fue la definición que encontré en el diccionario de la palabra libertad. Mientras que el apóstol Pablo le escribe a los cristianos de Gálatas, sí señor, lo podemos conseguir en el libro de Gálatas en su capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Amén. Y el Maestro Jesús dice en el libro de Juan, en su capítulo 8, versículo 36, lo siguiente: así que, si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Amén. El Maestro Jesús vino a recuperar lo que por el pecado perdimos, que fue la libertad. Es por eso por lo que Dios, cuando nos hizo, nos dio el regalo de elegir entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Pero me encanta lo que dice el versículo 20 de Deuteronomios 30, el que se los leí anteriormente. Porque Dios nos abre su corazón. Y mira lo que nos dice Deuteronomio 30, sus versículos 19 y 20. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Amén. Cuando Dios nos dio el libre albedrío, se arriesgó a perdernos. Pero sin ese riesgo no tuviera sentido el placer del amor. ¿Se recuerdan de ese dicho popular que cita: si lo amas, déjalo ir, porque si regresa a ti fue tuyo? Pero de esto se trata el amor, de estar con alguien sin control, sin manipulación o presión, libres. Pero para que exista la libertad fue necesario el árbol del bien y del mal. ¿Se recuerda? Bueno, Dios lo plantó en el medio del Edén. Y para más piedras le dijo a Adán y a Eva que no comieran de ese fruto del árbol, porque iban a morir. Esto aparece en el libro de Génesis, en su capítulo 2, su versículo 16 y 17. Entonces, la gran pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿por qué Dios puso este árbol en el medio del huerto? ¿Por qué no lo escondió o lo puso de un ladito? Si era tan peligroso para Adán y para Eva, pues. Porque es la misma pregunta que en mi adolescencia me decían mis amigos cuando no le querían ser fieles a su novia. Ay, Natalie, ¿por qué existen tantas chicas hermosas mejores que mi novia? Bueno, precisamente lo que hace el amor más especial es que habiendo otras mujeres más hermosas y otros varones, otros hombres más guapos que nuestros esposos y esposas, nosotros tomemos la decisión de serle fieles a nuestras parejas. Porque si nosotros no tomamos ese riesgo de confiar en nuestros esposos o esposas, no existiría el amor. Porque sin libertad, recuerda, no hay amor. Pero ese amor tiene que ser probado. Y es
probado por medio de las tentaciones. Fue por esto por lo que Dios no escondió el árbol o lo apartó, sino que lo puso más visible. Por eso Jesús dice en el libro de Juan 17:15 lo siguiente: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Entonces, Dios permite las tentaciones, no para que caigamos, no Señor, sino para que reconozcamos la tendencia pecaminosa que existe en nuestra carne, que existe en nosotros, y logremos nuestra libertad total en Jesús. Pero por otro lado, el enemigo se dio cuenta que la libertad fue un gran regalazo que Dios nos otorgó a los seres humanos. Y es por esto, por lo que su misión desde la creación hasta el día de hoy es esclavizarnos. Y la manera por la cual Él está trabajando esto es por medio de la mentira y el engaño. Él le ha hecho creer a muchos que el libertinaje es libertad, y no es así. Que vivir una vida sin reglas o sin la palabra de Dios, que es el manual de instrucciones de todos los hijos de Dios, es libertad. Pero no es así. La libertad no está en elegir el camino equivocado, no Señor, es todo lo contrario. Allí precisamente es donde está la esclavitud, la trampa. Cuando el ser humano decidió desobedecer a Dios, eligió el camino de la esclavitud. Por eso es que una de las cosas que aborrece Dios es la desobediencia, porque va en contra de lo establecido para nuestro bien. Existen más de 10 esclavitudes en referencia a la desobediencia. Por ejemplo, la esclavitud del pecado. Desde que el pecado entró en la humanidad, el hombre se convirtió en su esclavo. El primer pecado fue que el hombre desobedeció a Dios. Prefirió creerle al diablo. No vale, no morirán, le decía el diablo. Lo que Dios les dijo no es cierto. Cuidado con escucharle las mentiras del enemigo. El mundo está plagado de sus mentiras. El otro pecado es querer vivir separados de Dios. Hoy muchos desean vivir así, porque se acostumbraron y están más cómodos así, les cuesta desaprender. Es más fácil seguir la corriente. ¿Seguir la corriente de qué? Seguir la corriente del horóscopo, las velas y otras cosas que creerle a Dios en su palabra. ¿Qué les dijo la serpiente a estos chicos, Adán y a Eva? Dios lo que desea es que ustedes no se enteren de las cosas buenas y malas, que sean igual que Él. Coman, así no tendrán que orar ni buscarlo, ni depender de Él. ¿Te das cuenta lo peligroso que es esto? El otro pecado es que se escondieron. Después de embarrarla, ellos se esconden. Dios lo tuvo que ir a buscar. ¿Dónde están, chicos? Hoy en día, después de que muchos pecan, se esconden de Dios, se esclavizan. En vez de hacer todo lo contrario, encarar al pecado, confesarlo, pedir perdón, reconocer para cambiar y para obtener la libertad, se esconden. Desde ese entonces, desde la creación, somos esclavos del pecado. Y Jesús dijo en Juan 8, 34 y 35, todo el que peca es esclavo del pecado. Si el Hijo los liberara, serán ustedes verdaderamente libres. Pero deseo que entendamos juntos este maravilloso análisis que hace el apóstol Pablo, donde él ya había aceptado a Cristo, o sea, ya él era salvo. Y dice lo siguiente en el libro de Romanos, en su capítulo 7, desde su versículo 18 al 25. Yo sé que en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Ay, Dios mío. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Sí que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí está la clave, mis amados. Lo que yo observo es que el pecado
sigue en nosotros aunque hayamos recibido a Jesús, al Maestro, como nuestro Salvador de nuestras vidas. Pero uno debe deleitarse como Pablo en la ley de Dios, o sea, en su palabra, tener comunión diaria con el Maestro, con Dios, por medio de la oración, el ayuno y la total transparencia con Él. Confesarle todos los días a nuestro Maestro, a nuestro Padre, nuestra naturaleza pecaminosa. Se recuerdan que está el Espíritu Santo, que con gemidos indecibles también va hacia el Padre y le dice nuestras peticiones cuando no tenemos mucho que decirle, cuando no sabemos qué decirle. Reconocer nuestro pecado, porque como les he enseñado anteriormente, esto es una lucha de todos los días, mis amados. Esta carrera es hasta que el Padre nos llame a su presencia. Dios, por medio de la sangre de su Hijo Jesús, nos hizo libre. Esa es la verdad. El Maestro dice en las Escrituras que le arrebató al diablo las llaves para nuestra libertad. Mira, hay una canción hermosa que dice así: sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Amén. Yo sé que la has escuchado, pero hay veces que nosotros no utilizamos esas llaves. Dice el libro de Mateo en su capítulo 16, versículo 19 lo siguiente: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Amén. Las llaves del reino de los cielos son las siguientes. La primera que yo encontré fue la oración de fe. Confesemos que Jesús es nuestro Señor. Todo se inicia cuando usted recibe a Jesús como su Señor en su vida, el Hijo de Dios. Lo segundo que encuentro es su posición diaria en Cristo. Todos los días, en nuestro tiempo de oración, en nuestra intimidad con Dios, declaremos: soy perdonado, soy aceptado en el amado, soy hijo de Dios. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Soy libre del pecado, soy posición de Cristo. Así es, una llave para mantener su libertad. La tercera es la confesión de pecado. Cuando nosotros la embarramos, aunque ya fuimos perdonados, porque en Cristo somos perdonados, pero aún así debemos atar al pecado. Y la manera de hacerlo es confesarlo. En Primera de Juan, en su capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y la cuarta llave que yo encontré es renunciar a ese pecado y a ese demonio que puede tener cierto derecho sobre nosotros debido al pecado. En Santiago 4, en su versículo 7, dice lo siguiente: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Un hijo de Dios debe de estar preparado para hacer guerra espiritual. Mis amados, esto, como se los dije, es un proceso de todos los días. No es que usted aceptó a Cristo y ya es libre. No, señor. Es de todos los días. Porque todos los días enfrentamos nuevos retos, nuevas luchas. Estamos vivos, pero nuevas son sus misericordias. Todos los días. Por eso, cuando Jesús nos enseñó a orar en la oración del Padre Nuestro, nos enseñó lo siguiente: no me dejes caer en la tentación y líbrame del mal de las influencias demoníacas que hay sobre nuestras vidas. Otra maldición de esclavitud que vino por causa del pecado fue el espíritu del control. Mira lo que Dios le dice a la mujer en Génesis 3:16: desearás a tu marido y él te dominará. Este anhelo que tenemos todas nosotras, mis hermosas, viene desde nuestra amada Eva. Y de paso le dice a nuestros amados que ellos gobernarán sobre nosotras. Ojo, varones, antes de que digan amén, deseo que sepas que esto no es una promesa. No, señor, esto es una maldición. Porque muchos
se apropian de esta palabra para maltratar a las mujeres. Y bueno, aquí viene la de San Quintín. Esto hay que reprenderlo, porque en vez de tener una relación donde somos libres de amar a la otra persona, somos obligados a hacerlo. Y aquí viene el pase de factura. No, señor. Mi esposo me ama porque él lo decidió hacerlo en su libertad, no porque está obligado, y viceversa. Porque el amor es totalmente libre y placentero. Dios no nos obliga a amarlo. Nosotros no fuimos programados para amar a Dios. Nosotros en nuestra plena libertad decidimos amarlo. De aquí surge el verdadero amor. El amor no obliga, no decide, no demanda, no controla, no es celoso ni es envidioso, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Todo lo contrario, es paciente, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo soporta. Entonces, como el diablo quiere que seamos esclavos, por eso ha convertido muchos matrimonios en una cárcel, nuestros hogares, la relación con nuestros hijos. Ojo, no es así. Si es su caso, cambie eso. Sé libre. Que fluya el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero no malinterprete esa libertad, porque pasaría a ser libertinaje. En Gálatas, en el capítulo 5, en su versículo 13, nos dice lo siguiente: ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Amén. ¿Vieron? El amor nos da libertad, pero también nos exige fidelidad. Mucho cuidado con esto. Hay muchas esclavitudes por medio del pecado, como los vicios a la pornografía, las redes sociales, el alcohol, el cigarro, las drogas, juegos, comida, inclusive la idolatría, no solamente a las imágenes, hay idolatría por el trabajo, por los hijos, por los esposos, por el dinero, los objetos, ni se diga de las deudas, la religiosidad en las iglesias. Esta esclavitud es muy sutil porque la santidad lo convierte en legalismo y la gracia en libertinaje. Bueno, y no pueden faltar los fariseos. En fin, todo lo que nos separe del amor y la verdad en Cristo nos esclaviza, mis amados. Trabajemos todos los días por ser libres, por buscar la verdadera libertad. No hay nada más gratificante y placentero que ser libres. Y cuando experimentamos esta libertad que solo te la puede dar Cristo Jesús, tienes paz a pesar de las tormentas. Por eso, mis amados, usted ha sido llamado a vivir en libertad. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Si puedes, párate y levanta tus manos, sé libre y dile: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante ti, mi Señor, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que somos esclavos y te pedimos, Padre, hoy que nos perdones, que nos aceptes. Yo te quiero aceptar en mi corazón, Señor. Si no has aceptado a Cristo, mi amado, acéptalo ahí donde estás. Dile que te perdone, que escriba tu nombre en el libro de la vida. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos estás llamando a esta libertad, a tu libertad. Nos viniste a rescatar, Señor, porque con tu sangre recuperaste nuestra libertad. Hoy elijo vivir en libertad. Ya no deseo ser esclavo del pecado. Hoy me libero de eso que quiere tomar control en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tomo estas llaves que tú me has dado y prohíbo en mi vida todo aquello que me ata. Prohíba, amado, prohíba ahí todo lo que le esté atando: el alcohol, el vicio, el sexo, la pornografía, todo lo que los tiene esclavo. Empiece a prohibir.
Hoy declaro que soy libre en Cristo Jesús para adorar y servir a mi Dios eterno. Amén, amén. Dios te bendiga extravagantemente, mi campeón y campeona. Nos estaremos sintonizando en tu programa, Un Café con el Maestro, el próximo martes, en otra enseñanza única con el favor de Dios. Recuerda de ser de bendición para muchos compartiendo esta enseñanza. Lo mejor de tu vida siempre está por venir. Hasta la próxima sonrisa. Un Café con el Maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Síguenos en Instagram, encuéntranos en Facebook y suscríbete en nuestro canal de YouTube como @Un Café con el Maestro.